dos palabras que son misterios, que son portales, diga portales. ¿Qué son portales? Puertas, ¿verdad? Que son para entradas, que son entradas a dimensiones. Hay misterios que son portales, y hay dos palabras que son portales, que yo creo que son las primeras palabras, el primer misterio, el primer portal que nuestro entendimiento debe recibir cuando venimos al Señor. Hay dos palabras que son puerta, que son base de la base para nosotros entrar en la dimensión del reino. Y son las palabras que son para entrar en la dimensión del cielo. Recuerde que el Señor conquistó cielos y tierra. Para Él no hay diferencia en dimensiones, solo una invitación a nosotros de entrar en la dimensión que estaba sellada y cerrada desde que Adán pecó hasta el tiempo de Cristo. Las dos palabras son vida y muerte. Vida y muerte. Las palabras vida y muerte para todas las culturas son para las culturas son un misterio. Especialmente la palabra muerte. La palabra vida para nosotros es victoria. La palabra muerte para nosotros es un lugar de separación de Dios y de apartarnos de lo que nosotros somos, seres espirituales. Amén. Así que vida y muerte es un misterio. Pero nosotros, cuando venimos al Señor, una de las primeras cosas que se abre en nuestra mente es entender que es vida y que es muerte. Yo no sé si a usted le pasa cuando se convirtió, cuando entiende el reino, que usted sabe que sin eso muere y con eso tiene vida. Aunque estaba vivo, estaba muerto y ahora vive porque entiende lo que es la vida. Si usted entendió, bienvenido, porque acaba de tener la revelación del primer misterio. Siente que ha pasado de muerte a vida, usted podría ser un buen teólogo. Pero si usted llega a la casa del Señor, porque sabe que los que están ahí viven en su misma agua, en su misma dimensión, y que entienden unas cosas que antes usted no entendía, pero que ahora entiende. Y qué bueno que estoy con toda esta gente que entiende lo que yo entiendo, que estaban muertos y ahora viven, que entienden lo que usted entiende. Yo estaba como en una sombra de culpa y ahora me siento que me perdonaron y soy libre. Entonces la palabra del Señor describe tres categorías de muerte. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Muerte espiritual, muerte física y la muerte eterna. Tres categorías de muerte que la palabra describe. Cuando Adán pecó, usted perdió, la muerte vino y usted perdió la vida espiritual. Pero en consecuencia, también pierde la vida natural. O sea que si Adán no hubiese pecado, la muerte no hubiese existido. La muerte física vino porque vino primero la muerte espiritual. O sea que aunque usted haya nacido en esta dimensión, ya traía consigo muerte espiritual. ¿Me entiende? Usted nació muerto. Usted no nació vivo. Usted vive después que muere, cuando resucita de estando muerto, habiendo estado en esta vida.
Así que nosotros entendemos de parte de la palabra que la muerte espiritual y la muerte física están en este planeta, pero que hay una muerte que se llama muerte eterna, que la palabra la describe, que culmina en una expansión de fuego, tormento, que la palabra llama lago. Apocalipsis 21:8 dice: pero para los infieles, los pecadores, los corruptos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es, dice ahí, ¿qué dice al final? Que es la muerte segunda. La muerte segunda es el lago de fuego. ¿Cuántos saben que las personas que creen que están vivos, que están muertos porque su espíritu no ha resucitado, están expuestos a la muerte segunda, que es el lago de fuego? Y quiero advertirte, no filosofes, no hagas filosofía con esto, porque tú podrías venir la nueva era a decirte, pues está bien, hacemos lo que nos gusta y después que nos muramos, nos vemos ahorita. Pero ese es el problema, que nos vemos ahorita. Que la muerte segunda, que el lago de fuego es un lugar de tormento, no es un lugar de desintegración y de desaparición. ¿Me siguió? No es que desapareces si eres malo, porque después que tú eres espíritu y ya eres espíritu, los espíritus no mueren aunque estén muertos. Por lo tanto, cuando tú pasas a la otra dimensión final y ya no vives en esta dimensión, si en esta dimensión no encontraste la puerta para llegar a la otra dimensión con vida, llegas a la otra dimensión con muerte. Pero es una muerte eterna, porque no es que desapareces, es que vives en separación de Dios. Te estoy explicando la teología de esto, por llamarlo de alguna manera, porque mucha gente está por ahí diciendo que la muerte te va a sacar de todas las preocupaciones y situaciones, y que si tú fuiste bueno, te van a poner, aunque sea, a pintar muñequitos en el otro lado, simplemente porque fuiste bueno. Y da mucha pena escuchar hasta los mismos cristianos, cuando alguien muere, que empiezan a decir, el Señor necesitaba un ángel delante de su presencia y se llevó a fulana o se llevó a fulano. ¿Cuántos han escuchado eso? Delante de la presencia del Señor no va ningún muerto. Y en la presencia del Señor no se necesita a nadie. Nosotros vamos a estar con Él delante de su trono y viviremos para siempre y seremos juzgados y se nos van a entregar unas herencias, y esas herencias incluyen la tierra. Diga: la tierra es mi herencia, porque Él la va a transformar en cielos nuevos y tierra nueva, donde va a morar la justicia, y la palabra dice que nosotros somos justicia de Dios. Yo no sé si usted puede dar un aplauso al Señor por eso. Desde el Génesis, mi espíritu se manifiesta. ¿Qué dice Génesis 2:17? Lo apunté, pero no le puse la frasecita que siempre le pongo para acordarme qué es lo que dice. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre? Comió. Por lo tanto, ¿qué hizo? Murió. Por lo tanto, usted llegó a esta dimensión muerto. ¿Me sigue? Si el hombre no hubiese muerto espiritualmente, no hubiese muerto físicamente. Se separó de Dios y se sometió voluntariamente a un nuevo dueño. Eso hizo Adán. Por lo tanto, por eso dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria
Diga gloria. Diga gloria. De la gloria de Dios que es su presencia. ¿Ok? Así que en Apocalipsis 2:7 dice cómo volver legalmente a ese árbol de la vida. Empieza con árboles y el asunto termina con árboles. Busqué Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga. ¿Quiénes tienen oído? Lo que el Espíritu dice a quién. El Espíritu no le habla a los del mundo, le habla a quién. A la iglesia, a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos quieren llegar a comer de ese árbol? Mire lo que dice ahí, entienda lo que dice la palabra. Tú fuiste destituido de ese lugar, comiste del árbol que no tenías que comer, pero allí quedó el árbol de la vida. Y ahora tú tienes un derecho legal de ir a comer un día del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Lo dice la palabra. No lo razones en lo natural, esto es un asunto espiritual. Pero lo vas a llegar a entender cuando llegues allí. Amén. Dice que vas a volver a comer. La palabra también dice que el Señor te hace más que vencedor. Diga, Dios me hace más que vencedor. Dile, el Espíritu me hace más que vencedor. ¿Por qué te repito esto? Porque como dice ese texto es que el que venciere. Y la palabra dice que Cristo nos hace más que vencedores. Porque por mi propia fuerza yo no voy a vencer. Por mi propia fuerza difícil que llegue a verlo de lejos. Pero si el Señor está en mi vida, me va a hacer más que vencedor. Y porque yo soy más que vencedor, voy a ser de los que voy a vencer para llegar a comer del árbol que está en el paraíso de Dios. Ya tú y yo comimos de ese árbol. Ya tú y yo no morimos. Ya tú y yo estamos vivos para siempre. El Señor fue primicia de esto para enseñarnos a nosotros qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Tienes que entrar a la vida eterna en forma de una nueva creación. Con esto voy a terminar esta parte. Tenía una urgencia bien fuerte y qué bueno que hubo un llamado aquí hoy. Porque yo dije, Dios mío, después de esto sería bueno hacer un llamado. Porque ¿para qué explicar esto si no se da una oportunidad? Ya la oportunidad se dio y los tiempos del Señor son así. Cuando usted lee Apocalipsis, lo que usted lee primero es lo que va después, y lo que va después es lo que va primero, y posiblemente lo del medio es lo que va último. Porque los tiempos de Dios no se mueven linealmente, se mueven espiritualmente. Así que tienes que entrar en la vida eterna y vivir en esta nueva, en una verdad presente. Antes de decirte algo de la verdad presente, 2 Corintios 5:17. Miren cómo dice: de modo que si alguno está en el Mesías, en el ungido, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas. ¿Cuántos están en Cristo? Entonces tú eres una nueva creación. El literal yo se lo he explicado a ustedes. ¿Cómo dice? Que usted es un kainos, una nueva creación. Usted es un ser que no existió antes. Es que el ser que había antes no puede heredar la vida. Pero cuando en nosotros se inserta no la genética del mRNA del COVID, sino la genética del mensajero RNA del Cristo, tú eres una nueva creación. Porque puedes participar y actuar en la tierra como actuó Cristo. Él vino a mostrar lo que era esa nueva creación. Él vino a mostrar cómo debió comportarse Adán siempre. El poder que tenía Adán sobre la naturaleza
la perdió y en Cristo la encontramos otra vez. Usted no entendió eso porque se hubiese guindado de los tubos del mezaní. En Cristo usted adquiere la dimensión de dominio de la naturaleza. En Cristo usted vuelve a tener la dimensión de dominio de la naturaleza. Una de las cosas que el Señor le dijo a Adán, que iba a dominar, diga señorear, es lo mismo, sobre los peces del mar. Adán perdió el dominio de los peces, de las aves, de toda la creación. Y como ha dicho la pastora aquí, el dominio no es contra personas, es contra la creación y contra los animales. Es a favor de la creación y a favor de los animales. No es en contra de las personas, no es en contra del cónyuge, no es en contra de nadie, de la familia. Estoy casi pensando. ¿Me sigue? Así que el Señor vino a demostrar que en Él, cuando te insertan el mRNA de Cristo, tú adquieres otra vez el dominio que se supone que Adán tenía, porque Él es el postrer Adán, el verdadero Adán. Y en Él nosotros somos Kainos, nueva creación. Pedro, tira la red adentro. Nos amanecimos tirándola y no pescamos nada. Bendito, a ti se te olvida que yo te dije pesca y en la boca había lo suficiente para pagar el income tax. Y ahora te digo que pesques mar adentro. ¿Por qué mar adentro? Ay, porque tenía que pasar trabajo. No, porque el mayor esfuerzo te da mayor gloria. Y cuando él se fue profundo, sacó la cantidad de peces que no podía sacar de la orilla. Dice que las redes se rompían y tuvo que llamar a los botes vecinos para que le ayudaran a sacar la pesca. Amén. El Señor formó the perfect storm en la orilla. Y los peces todos se reunieron a su mandato. Porque Él estaba mostrando, otra vez te estoy diciendo, tengo dominio sobre los peces del mar. Tengo dominio sobre la materia, tengo dominio sobre el agua. Tengo dominio, le puedo decir al agua, conviértete en vino. Cuando uno empieza a hablar estas cosas, la iglesia queda pensando en el COVID. Porque es más natural que lo que yo le estoy diciendo. Yo le dije a ustedes que había dos clases de mundo invisible. El mundo espiritual y el mundo invisible natural en esta vida. Pero hay de aquel por quien nosotros tropezamos. El que nos hizo tropezar va a estar peor que nosotros que tropezamos. Y si el diablo te hace tropezar, recuerda que su final va a estar peor que muchos de nosotros que no nos convertimos, que no se convirtieron, no nosotros. Amén. Así que tienes que entrar a ser un nuevo Kainos. Leímos 2 de Corintios 5:17 y dice que somos una nueva creación. ¿Cuántos lo creen? Usted tiene que saber que a la que usted entró a buscar al Señor, el Señor lo hizo su aposento. Es que lo que yo estoy diciendo, yo quisiera que ustedes lo entendieran con la dimensión que es. Usted necesita entender esto en otra dimensión no religiosa para el tiempo que está por venir. Miren, lo que está pasando no es broma. Esto se va a seguir para afuera, se va a seguir poniendo peor. Usted tiene que entender dónde está Gosén, dónde queda el lugar de cobertura, quiénes son los de adentro, quiénes somos nosotros en Cristo. Usted no puede seguir pensando que es parte de los de afuera. Si usted está todo el día viendo a Guapa Televisión, si está todo el día leyendo los periódicos, si está todo el día oyendo a los vecinos, usted va a estar todo el día creyéndose que usted es un ser común.
Pero si usted se mete en la palabra y en la presencia del Señor, si usted lo ha visto cara a cara, usted sabe que usted no es igual que sus vecinos, que usted no es igual que el mundo exterior, que usted está en otra dimensión. Pero usted tiene que saber que usted entró en una dimensión nueva, con una verdad presente. La verdad presente suya no es lo que usted vivió ni sus antepasados. La verdad presente suya es la dimensión de la palabra. Y usted no puede vivir hablando de la dimensión nueva, viviendo en la dimensión vieja. Ay, es que yo lo voy a hacer así porque cuando Luis Muñoz Marín era el gobernador, me dijo que había que hacerlo de esta manera. Estamos en el siglo XXI. Si lo hace como Muñoz Marín, se va a ir a ajuste. Tiene que vivir una verdad presente en lo natural y en lo espiritual. Y en lo espiritual usted tiene que vivir una verdad que se le ha estado enseñando. Porque de nada le vale conocer si no sabe vivir. Al contrario, conocerlo sin vivirlo te va a causar más problemas, porque vas a caer en un estado de ansiedad, pensando, esto no funciona, ¿por qué me dijeron esto? Esto no funciona. Diga, soy una nueva creación. No me importa lo que usted diga, usted es una nueva creación. Este pastor estaba contando un testimonio que me impactó muchísimo. Se llama, él es de Colombia, de Bogotá, se llama Frankie. Y él estaba contando que estaban pasando cosas extrañas en la iglesia. La gente como que no entendía, había como una opresión en las reuniones. El equipo de alabanza y adoración se estaba comiendo por los jabos. Y él dice que entró una presencia tan maligna en medio de la congregación que él no sabía qué hacer hasta que el Señor orando le dijo, adórame. Los próximos 2 o 3 domingos, él metió la iglesia en adoración. Y dice, no había ni predicación, enseñanza, nada. Llegábamos a adorar, adorar, adorar y adorar. No a pedir y a pedir, sino a adorar al Señor por quien es Él. Y estuvieron así como 3 domingos. Y dice que en la ocasión que la cosa se rompió, estaban todos postrados en el piso adorando. Escuche esto pasó de verdad. Y hay evidencia. Y mientras estaban adorando en el suelo, comenzaron a sentir en el techo que el techo se rompía de la multitud que caminaba sobre el techo. Y todos empezaron a caer postrados y en el temor del Señor por esa presencia tan maravillosa que había sobre el techo. Y cuando empezaron a adorar con más intensidad por la emoción de lo que estaban viviendo, empezaron a ver ángeles que se tiraban del techo con espada y comenzaban a golpear las paredes. Esto no fue en el espíritu, lo vieron todos. Los ángeles comenzaban a darle a las paredes golpes por todas las paredes. Y cuando eso comenzó a pasar, algunos de ellos lo filmaron y lo retrataron. Empezaron ellos a postrarse y empezaron en el altar. Los chofares comenzaron a sonar solos. Y encima de la plataforma, él dice, yo he visto manifestaciones de escarcha, he visto piedras preciosas caer, pero jamás como lo que pasó aquel día. La cantidad de polvo dorado que descendió del techo, la cantidad de diamantes y esmeraldas que cubrieron toda la plataforma, jamás se ha visto en esa congregación de la misma manera. Los domingos siguientes los chofares volvieron a sonar solos. Y en medio de esa adoración por el Espíritu comenzaron a reprender y a hacer guerra por la opresión y las cosas que estaban pasando en la iglesia. Y que el Señor mostró
los lugares donde estaban ocultos potes con hechizos. Y comenzaron a sacarlos y a meterlos en una fogata. Y la cosa se rompió desde ese día. Porque es otra dimensión. Diga, otra dimensión. Es una vida presente, dígalo. Es una vida nueva, es una verdad presente. Usted tiene que aprender a vivir en la verdad presente. Usted tiene que saber dónde está la sangre, dónde está la vida. Yo quiero prepararte para el tiempo que viene, para que no desmayes, para que veas gloria en vez de derrota, para que tengas victoria en vez de temor, porque vienen tiempos peligrosos, pero son muestras de que la palabra se cumple y que la gloria de Dios es funcional y es una verdad presente. Dice en Génesis, habla una historia de un personaje que, aunque es de los más importantes en el antiguo pacto, es de los menos que se habla porque la gente piensa que fue de los menos que hizo algo. Isaac hizo algo en su vida que permanece hasta los tiempos del Señor. Porque lo que él hizo, lo nombran como que lo hizo uno de sus hijos. Fue el pozo de Jacob. Porque él lo que hizo fue abrir pozos. Dice la Biblia que él llegó a Gadar. No sé si tiene que ver con Gadara. Después la pastora nos ilustrará. En Gadar, él comenzó a abrir los pozos que su padre Abraham había abierto. Y los filisteos los habían cegado con arena, con tierra. Abraham abrió pozos, diga pozos. Y por lo que hemos escuchado y hemos aprendido aquí, los pozos son puertas. Son puertas que te lanzan a las tinieblas o son puertas de donde sale bendición. La palabra habla de pozos de aguas vivas y habla de pozos cenagosos. Son dimensiones, diga puertas. Pues Isaac, viéndolo proféticamente, fue un abridor de pozos. Pero para abrir pozos, el Señor le mostró cosas importantes. Y una de las cosas importantes que le mostró en los pozos es que había momentos o hubo momentos que él abrió pozos y molestó a sus vecinos. Abimelech, yes, lo logré. Abi, pues el amigo Abi, para no quedarme más, estaba en la ciudad y hay un chisme ahí de familia que después usted se lo lee, eso está de Génesis 26 en adelante. Y el chisme de familia fue que este muchacho Isaac hizo lo mismo que hizo su papá. Se buscaban mujeres demasiado bonitas y después estaban asustados con los principales de las ciudades donde llegaban porque se las iban a quitar. Es un chisme de familia de Abraham. El asunto fue que él logró en ese lugar comenzar a prosperar. ¿Usted sabe por qué prosperó? Porque había una palabra de bendición sobre él. Él era hijo de ¿quién? Del padre de la fe. Y era el comienzo de un destino profético para lo que nosotros tenemos hoy aquí. Hoy estamos aquí porque el Señor guardó unas generaciones de gente, miles de años, sin dañarla, ¿ok? Hasta nosotros, para que heredáramos el mRNA de la otra dimensión. Los Nefilim vienen. Es un mensaje. Así que en la ciudad de los muchos pozos, el Señor hizo que Isaac prosperara. Yo quisiera, vamos a leer palabra, vamos a leer la Biblia un chispito. Ok, ¿cuántos quieren leer? ¿Cuántos quieren leer? No les voy a enseñar muñequitos, no les voy a enseñar un video, los voy a poner a leer, diga leer. ¿Cuántos saben que cuando usted lee su cerebro se regenera?
¿Cuántos saben que cuando usted lee el acto de transformar palabras en imágenes, evita un montón de enfermedades en su cerebro? Así que enseñe a sus hijos a leer cosas sin imágenes. Enseñe a sus hijos a tener pensamiento crítico. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Que ellos puedan interpretar lo que leen, no que todo el mundo le dé digerido las cosas. Que cuando lleguen a la escuela, cuando lleguen a cualquier lugar, a la universidad, a cualquier lugar, lo que les digan, ellos sepan analizarlo, no creerlo. Diga pensamiento crítico. Y eso se adquiere leyendo. Eso fue una capsulita gratis para su casa. Ponga a sus hijos a leer. Quítelos de los juegos de video. Póngalos a leer y pregúntele qué leyó. Porque puede estar escondido en el cuarto. Me leí el libro casi completo. Ajá, ¿y qué leíste? Pues que el libro es de cartón y tiene 700 páginas. ¿Me sigue? Pensamiento crítico. Que entiendan lo que leen. Usted quiere príncipes en su casa, no esclavos. Críe príncipes. Usted está criando príncipes. Usted no está criando gente común. Es que yo quiero que él sea como los otros nenes. Pues estás mal. Porque lo que usted se supone que esté criando príncipes, gente sobrenatural. Ay, y si después los echo a perder porque como que no tienen mundo, pues precisamente lo que tú quieres es que no tenga mundo. No les va a hacer daño, te lo aseguro. Ya eso viene por dentro. Él no necesita aprender pecado. Ya le viene en los genes hasta que se convierte. La malicia no se aprende, se manifiesta. Cierro paréntesis. Diga muchos pozos. Y dije que íbamos a leer, ¿verdad que si busque Génesis 26? Y vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Para no enredarlo en los chismes de familia. Lo anterior después usted lo lee. ¿Quién yo le dije que era Abimelech? El jefe de esa zona, de esa comunidad filistea, ¿verdad? Y dice, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Diga, la ley lo protegía. Yo no sé si. Diga, la ley lo protegía. En el 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó, diga, en la tierra de los filisteos, diga, en la tierra de los filisteos. Y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová, el 13. El varón se enriqueció y fue prosperado, diga, en aquella tierra. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. 14. Y tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas, y a todo el mundo bendecía, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Yo le voy a decir un secreto. El diablo te hace pensar que la gente del mundo te menosprecia y te hace sentir avergonzado muchas veces. Pero es al revés. Te envidian y te admiran. Sigue leyendo. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, diga antes, Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Sigue leyendo. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Yo no sé si usted está cogiendo esto. El 18 al 17. Y Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Sigue.
Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Sigue leyendo. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, diga, de aguas vivas. Usted puede hacer muchas cosas buenas, pero cuando usted se mete con pozos de aguas vivas, cuando usted entra en niveles de revelación, escúchame, pasan cosas con las iglesias vecinas y con los hermanos. Sigue leyendo. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores. Qué casualidad, pastores. Riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra, esa revelación es mía. ¿Qué tú haces hablando de eso? Si eso fui yo en el año 90 y pico, ya yo estaba hablando de eso. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Esek quiere decir opresión, contienda. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Sitna es la raíz de Satán en el hebreo, adversario. Sigue leyendo. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Diga, hay que insistir en la revelación. Dígalo otra vez, hay que insistir en la revelación. Si le caen encima a lo que tú empiezas a hablar porque es una revelación del Señor, sigue orando, sigue abriendo pozos, sigue buscando aguas vivas. Porque llega el momento que no riñen sobre ti. Y el nombre se llamó Rehobot, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Esa palabra quiere decir amplitud, anchura. El Señor le dio espacio en medio de ese lugar. El Señor le dio bendición en medio de ese lugar y dejaron de reñir. ¿Sabes qué hubiese pasado si cuando comenzaron a reñir hubiesen dejado de cavar pozos? Volvían los filisteos y hacían exactamente lo mismo que habían hecho con los pozos de Abraham. Los hubiesen tapado. Entonces tenías que seguir viviendo según las verdades teológicas del siglo antepasado, porque no había aguas vivas, porque no había revelación. Tú no puedes dejarte engañar por las iglesias que te están diciendo: esa iglesia está loca, son unos exagerados. Por ser exagerado, aquí hay gente con confianza en la sanidad. Por ser exagerado, aquí hay gente que se ha librado de enfermedades y de los demonios. Sigue abriendo pozos. El Señor me dijo: sigue abriendo pozos. Llega el momento que el agua está tan viva que no hay quien se meta en ella si no es a nado. Sé lo que te dije. Sigue leyendo. Diga, hay más, hay más, hay más. Y de allí subió a Berseba. Estamos por terminar ya. Vamos a leer hasta el... Ok, ¿estamos en qué verso? En el 24, vamos a leer hasta el 25. Y se le apareció Jehová aquella noche. Diga, hay que perseverar. Diga, hay que perseverar. Señor, ya lloré una vez y no pasó nada. Señor, lloré una vez y el pastor tal que lo oí en televisión dijo que el que oraba 2 veces por esto era un fanático. Y se le apareció Jehová aquella noche. Y se le apareció Jehová aquella noche. Cuando nadie te está viendo, cuando tú estás perseverando, cuando tú estás buscando el rostro del Señor, cuando Netflix te lo cortaron y tuviste que irte a orar. Te pones a orar. Y se le apareció Jehová aquella noche. Wow. Miren, el que se apareció no fue Santa Claus ni los 3 Reyes Magos.
Y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Te voy a bendecir, te voy a multiplicar, y voy a multiplicar tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Escucha el clic que quiero que cojas. La bendición de Abraham es la bendición que se adquiere cuando tú vives en el planeta de la fe. Come on. Déjalo ahí. Vuelve atrás un momento. Multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Cuando tu palabra acá adentro, lo que está sembrando y regenerando es la palabra de fe, la palabra de poder, la palabra del padre Abraham, el padre de la fe. Entonces, tú comienzas a vivir en esa dimensión con las características que dice ahí. No temas. Sabes que está contigo, sabes que hay bendición y sabes que lo que tú haces va a prosperar. Y el 25 dice: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, diga lugar seguro. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, diga otro más. Berseba, escuche bien, Berseba, que fue el lugar donde él se estableció y edificó un lugar que se llamó Berseba. Ber viene de la raíz beri, que quiere decir pozo. Y Seba es 7, significa pacto. En algunas Biblias dice que Berseba era la ciudad de los pozos. Berseba, los 7 pozos, los 7 pactos, es el lugar de pacto. Berseba no era un pozo. El pozo de Berseba no era un pozo, eran muchos pozos. ¿Cuántos saben que el Señor te da en abundancia hasta que sobre y abunde? Cuando tú montas un altar y habitas ahí, el Señor hace un pacto con tus pozos y nada te va a faltar. Si Jehová es tu pastor, nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de descanso te dará reposo. Diga: tiempos por llegar. Usted puede haber estado en un desierto. Aprovéchelo para aprender. ¿De dónde viene la bendición? En los momentos más serios, mi casa aprendió que la bendición se busca sobrenaturalmente. 40 años sin pozo, el pueblo en el desierto aprendió a través de 4 pozos. El Señor le mostró que lo de Egipto no era lo único que existía en este planeta, que había una dimensión sobrenatural. En este tiempo, tú tienes que aprender que el cielo de Egipto no es el que gobierna. Y el Señor te lo va a enseñar como se lo enseñó a ellos. 4 pozos. Cuando salieron de Egipto, el Señor proveyó comida sin cupones. Diga maná. Diga maná. Maná quiere decir ¿qué es esto? Lo primero que va a hacer el Señor es sorprenderte. ¿Qué es esto? Tú vas a decir, Dios mío, ¿pero qué es esto? Diga maná. Puede que llegue el momento que a los cristianos, por no seguir las reglas, se les nieguen derechos gubernamentales.
Estaba oyendo pastores de repúblicas que no tienen ayudas federales, que no tienen cupones, los milagros que están viviendo. Pastores de reino, no de los de CNN. Sígueme. Diga, provisión. Primer pozo, comida. Tenemos hambre, nos vamos a morir. ¿Dónde está el Kentucky de Egipto? Aquí no hay. Porque Wendy yo creo que fue el que tiró el maná. Agua de la roca. Diga, había agua. Había agua de la roca. Había un pozo del cielo. Su ropa. De momento empezó a aparecerle Yves de Saint Laurent. ¿Cómo es la de la G? Givenchy. Givenchy. Empezaron a aparecerle marcas. Empezaron a ver tenis de los caros sin sangre. Su ropa no se envejecía. Mire, yo te lo digo como chiste, pero tú tienes que entender que hay otra dimensión. Diga comida, diga agua, diga ropa. Y ninguno se enfermó en ese tiempo. Y el Señor se manifestó como Jehová Rafa sin vacuna. Anticristo no es el que se opone a Cristo. Ojo, anticristo no es el que se opone a Cristo, es el que lo sustituye. Tú tienes que entender esto. El anticristo no es el que se opone, el anticristo es el que lo sustituye. La iglesia está esperando sustitución del gobierno. Y no la va a ver, porque esa sustitución se va a convertir en anticristo. Si el gobierno te provee, tú quieres más a Egipto que al reino. Por eso Dios va a hacer que llegue el momento que Egipto no te pueda complacer. Y tú vas a tener que decidir. Amén. Los pozos son puertas. Son dimensiones. Diga, son códigos. En Hebreos 9:5, el escritor, creo que dije 9:5. A lo mejor me acordé. Dice el escritor de Hebreos que había detalles que todavía en el tiempo del que se escribió el libro de Hebreos, todavía habían cosas ocultas, detalles de niveles angelicales que aún no se podían descifrar. Pero yo te estoy diciendo que en este tiempo el Señor está abriendo portales, está abriendo pozos, está abriendo puertas de niveles angelicales de autoridad de querubines. Yo les enseñé a ustedes que los querubines eran porteros, eran vigilantes de la sangre, vigilantes de dimensiones, vigilantes de la gloria. Y esa era la última parte que tenía para el mensaje, pero lo vamos a dejar ahí. Lo tengo aquí, no se me va a olvidar. Wow. Moisés hablaba frente al arca, porque el Señor le hablaba en medio de los querubines. Los querubines son ángeles de juicio. Los querubines van a declarar juicios.
Es el lugar donde se emiten los juicios, el lugar de las puertas. ¿Cuántos saben que en la antigüedad las puertas eran un lugar de juicio? Los querubines se mantienen en las puertas porque ese es su lugar. La iglesia va a tomar en estos días un lugar de puertas. Y tiene que decretar juicios. Pero una cosa para que los querubines estén a tu favor para declarar juicios. Y los juicios que te estoy hablando es que se te tiene que entregar riqueza, se te tiene que entregar salud, se te tienen que entregar las cosas que el diablo te quitó. Se te tienen que entregar la familia, se te tienen que entregar los hijos, se te tiene que entregar todo lo que el diablo se robó. Pero para eso tienes que estar en el lugar donde se paran los querubines. Los querubines estaban sobre el propiciatorio, en el modelo que Moisés trajo del monte. La tapa del arca era el lugar donde se manifestaba la presencia del Señor. El día que Jesús murió, se rasgó el velo y ese lugar quedó descubierto y nosotros tenemos acceso a ese lugar. ¿Sabes qué había dibujado en el velo que se rasgó? Querubines. Se separaron para dejarte entrar al lugar donde hay dos querubines que vigilan el lugar de la sangre.